Luis Norberto Correa Sánchez, médico y cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Médico. El doctor Luis Norberto ha participado en diferentes congresos de medicina que le permiten mantenerse actualizado y destacarse en su profesión. Bueno, tema más común de lo que ustedes se imaginan, el problema de hipertensión. ¿Quiénes la padecen? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué sucede? Ya tenemos a nuestro especialista aquí en el día de hoy, Luis Norberto Correa Sánchez, médico y cirujano especialista en Derecho Médico. Y nos va a hablar de este tema y además vamos a aprovechar para abrir nuestras líneas 265-7757 para que ustedes cualquier inquietud, cualquier síntoma, cualquier cosa que hayan sentido y le quieran preguntar a él, aproveche. Ese es el momento y por ahí se ahorra la consulta y la ida al médico, porque aquí tenemos al especialista en casa. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Esperamos pues resolver la mayor parte de las dudas. Bueno, empecemos con el concepto de la hipertensión como tal y empezamos a ver entonces otros aspectos que por qué da y en fin. Correcto, sí. Pues hipertensión arterial, ¿cierto? Es una enfermedad pues que se ha denominado la asesina silenciosa. Asesina Exacto. silenciosa, ¿cómo le parece? ¿Por qué? Porque la persona no siente síntomas de nada, ¿cierto? No siente síntomas de nada y podría estar con unas cifras muy altas, lo cual es malo, ¿cierto? Entonces debe ir al consultorio médico para que le hagan la toma de la presión arterial, de tal manera que le detecte el problema a tiempo, porque si no se hace el tratamiento, con los años va aumentando las cifras de presión arterial y va dañando los órganos internos, digamos corazón, cerebro, etcétera. Más adelante puede desarrollar infartos o derrames, ataques cerebrales isquémicos. Entonces es muy importante la prevención en ese tipo de cosas. Así se define la hipertensión. Entonces, sabiendo que es asintomática, ¿cómo hacemos para o sea, desde qué edad? ¿Cómo hago yo? O si sencillamente se hereda, ¿ok? Correcto, es decir, la hipertensión es como prevenir al principio, es decir, desde que somos jóvenes y desde niños consumir una dieta baja en sal y baja en grasas, para que de esta manera tengamos unas costumbres pues sanas y cuando seamos adultos no podamos desarrollar cifras de presión arterial altas, entonces baja sal. Lo otro es el ejercicio como hábitos generales, el ejercicio físico, no subir de peso. El sobrepeso es malo para este tipo de problemas. Y lo otro es que la hipertensión tiene varias causas, digamos, puede ser hereditaria o simplemente se adquiere con los hábitos de la vida diaria, ¿cierto? Con la obesidad, el sedentarismo que estamos tan propensos a sufrir en esta época actual. Entonces hay varias causas que uno debe ir previniendo y siempre tratar de ir a la consulta médica. Todos debemos acudir a nuestro médico de cabecera siquiera cada 6 meses o cada año para que nos tome la presión, nos haga un electrocardiograma y otras cosas. Yo sí quiero preguntar algo, doctor, y es que hay personas que piensan que solamente la hipertensión la sufren quienes ya tienen una edad avanzada. Resulta que hoy por hoy muchísimos jóvenes incluso ya están padeciendo de hipertensión. ¿Esto se debe a qué? ¿A la dieta, al estrés, a qué? Hay muchas causas, entonces que no se cuidan, consumen, desde jóvenes no nos acostumbramos a consumir sino mucha sal, mango con sal a toda hora en toda parte, no se cuida uno. Lo otro es, digamos que está muy de moda lo que es en los jóvenes la ingesta de alucinógenos y esta otra que dan propensión a sufrir de crisis hipertensivas de nuevo. Entonces es muy frecuente encontrar hospitalizados jóvenes de 20, 30, 35 años con problemas cardiovasculares por crisis hipertensivas de nuevo. Entonces hay que tratar también ese problema de adicción a las drogas para tratar de controlar. Entonces es muy frecuente. Lo otro es que se ve en los jóvenes, hay una hipertensión que no es la genética, que no es la común, porque la común se llama hipertensión esencial, sino que hay otro tipo de hipertensión que se llama hipertensión secundaria, que los jóvenes da por otros problemas, por tumores a nivel se llaman feocromocitomas o tumores de suprarrenal. Entonces, un joven que tenga hipertensión, todo joven con hipertensión debe ir al médico para que le mande exámenes, un pool de exámenes y no quedarse tranquilo con alguna pastilla, no que le mande exámenes, básicamente por eso. Bueno, en el tema de los jóvenes, bueno,
Yo me incluyo todavía en los jóvenes, Luisnita. Claro, Todas que no. estamos ahí todavía. Todos estamos todavía ahí. No, pero el tema de comer con mucha sal. Yo soy adicta, me puedo la considerar adicta al mango con sal, la guayaba con sal. Incluso a la comida siempre le estoy como echando un poquito más de sal. La arepa y todo eso. Sí. La arepa con la mantequilla. La arepa, Sí, mantequilla antojos. y sal, Por la supuesto. mazorca y la sal. Entonces, en este caso es cambiar el hábito poquito Sí, a poco, por supuesto, o de por raíz. supuesto. Es decir, incluso en la consulta, nosotros, muchos médicos, hacemos lo siguiente, damos ciertos consejos a los pacientes. Usted y su familia, los hijos, la mamá y todo eso, bájele a la sal de las comidas, incluso comer simple, simple. Es decir, hay gente que consume, incluso es sano consumir los huevos sin sal, por ejemplo, acostumbrarse a eso, y el resto de alimentos con poca sal. Entonces, no solo la misma persona, el mismo paciente, sino sus allegados también adquirir esa costumbre, y con los años eso ayuda mucho a que no se desarrolle una hipertensión demasiado maligna. Bueno, básicamente. hay otra duda, y es cuando ya la persona lo diagnostican como hipertenso, Claro. ¿ya es para el resto de la vida o con tratamiento puede dejar algún día de tomar la medicación que le van a enviar en este momento, que le van a prescribir? Sí, es una pregunta interesante. Por lo general, la hipertensión son enfermedades crónicas, se cataloga entre las enfermedades crónicas que técnicamente deben tener un tratamiento de manera permanente, pero está entre comillas que de por vida, porque realmente se ha visto que el paciente, no solo tomándose sus medicamentos, ¿cierto? Las pastillas para la hipertensión, el tratamiento, sino también la dieta, bajando de peso, etcétera, entonces se puede controlar la hipertensión de tal manera que hacia los años pueda quedar con un solo medicamento o sin medicamentos. Sí. Entonces eso es muy discutible. Lo importante es ir a los controles médicos para las tomas de presión. La toma de presión arterial es fundamental cada mes o algo así, incluso por personal de enfermería, y todo eso ayuda mucho a un paciente estar pendiente cómo tiene sus cifras para poder saber si consulta urgentemente o no. Exacto. Y hablando de ya la hipertensión, cómo se presenta, ¿cómo podemos identificar los síntomas? Sí, entonces ya síntomas de hipertensión se van desarrollando con los años, de todas maneras, al ser una enfermedad crónica. Entonces podría ser dolor precordial, por ejemplo, muchas veces, aunque no necesariamente pues ya síntomas de tipo infarto, pero sí dolor precordial. Otros síntomas son dolor de cabeza, visión borrosa, y a veces, digamos, náuseas, ¿cierto? Ya, si es una urgencia hipertensiva o una crisis hipertensiva, puede desarrollar síntomas de infarto cardíaco o síntomas de accidente cerebrovascular ya más graves, que son de hospitalización necesariamente. Sí. Exactamente. El famoso dolor en el brazo, cuando le empiezan a las personas que se asustan tanto. Brazo izquierdo. Exactamente, en el brazo izquierdo, que empiezan con, me está subiendo y me está subiendo el dolor, yo me voy a ir para urgencias ya. ¿Eso es únicamente para las personas? ¿Tiene que ver algo con la hipertensión o puede ser a cualquier persona que le dé? Correcto. Sí, yo creo que de todas maneras el hecho de que la persona sea hipertensa, y aunque no sea hipertensa, de todas maneras es importante ponerle cuidado al dolor en el brazo izquierdo, que siempre se debe asociar, de dolor en el pecho, o sea, dolor precordial, dolor del brazo izquierdo, en esta área izquierda o en la escápula, hacia la parte... O sea, ¿empieza desde dónde? Desde la parte precordial, el pecho y la cara interna del brazo izquierdo, y de pronto hacia acá. Entonces siempre cualquier dolor a ese nivel es bueno, así no sea hipertenso, consultar, porque hay personas que pueden desarrollar infarto o algún otro síntoma que no necesariamente es hipertenso, o que por lo menos no le hayan detectado la hipertensión a tiempo y de pronto se encuentren los dos problemas a la vez. Sí. Básicamente. Como para prestar atención a lo que nos está pasando. Porque muchas veces sí, no, Bastante. lo tomamos como de manera muy deportiva, no le prestamos atención, no, tengo como un dolorcito de cabeza frecuente, y pasa 1, 2 días, 3 días y no le prestamos atención y seguimos como si nada, correcto. Y todos los días aumenta más. Eso sí, se ve en la consulta diaria, y de todas maneras es bueno
tomar la cifra de presión arterial, porque a veces hay dolores de cabeza que no son simplemente dolores de cabeza, sino que puede ser o una migraña como tal, o ya síntomas de un problema hipertensivo u otra índole. Entonces es muy importante no dejar pasar eso por alto y buscar la consulta médica lo más pronto posible. Doctor, ¿cómo le parece que ya tenemos a Gloria en la línea? Gloria, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien, mejorando. Ay, qué delicia, estás de un ánimo, pero así que nos contagia a todos, delicioso. Claro, me encanta el programa de ustedes y así le hayan cambiado el nombre, ustedes siguen siendo las primeras en sintonía para mí. Ay, tan bonita, mil gracias y mil gracias por estar conectada. También y el programa es súper interesante. Quiero hacerle una pregunta al doctor, a ver qué tanta en mi ignorancia, ¿el cigarrillo afecta la presión arterial? Y por ejemplo, yo tengo un problema que yo me acuesto y me levanto y es sudando, pues no pues a mares, pero sí sudando, a ver si eso también va con la presión arterial. Correcto. Gracias, Gloria. Y muchas felicidades. Mil gracias por estar conectada con nosotros. Correcto, sí, es interesante este tipo de preguntas porque son cosas que se le ocurren a cualquier persona, ¿cierto? Entonces yo creo que sí, el cigarrillo puede tener que ver con la hipertensión arterial, sí, a corto o a largo plazo, entonces sí tiene que ver. De hecho, cuando a una persona se le descubre hipertensión arterial o a la consulta médica, lo primero que todo médico hacemos es que ojalá dejara el cigarrillo, porque sí tiene que ver. El hecho de quitar el cigarrillo ayuda a controlar las cifras de hipertensión arterial en ciertos casos. Y lo otro, respecto a la sudoración o hiperhidrosis o diaforesis, en este caso, sí, tiene que ver. Lo que pasa es que, digamos, es un síntoma aislado. Una persona que sufra de hipertensión puede a la vez sufrir de sudoración. Pero también hay personas sanas que sufren de sudoración sin tener que ver con la hipertensión, pero sí se ve gente con hipertensión y con diaforesis. Okay. ¿Cómo no? Entonces sí está relacionado, vamos a prestarle atención. Sí, ya tenemos también otra invitada. ¿Con quién estamos? Aló, con María. Hola María, ¿cómo estás? Bien, excelente y mejorando. Qué rico, eso, qué delicia. Muy femenina. Fiel televidente de nuestro programa, sí, claro ahora muy femenino. Ajá, ¿cómo te parece? Bueno, María, ¿qué quieres preguntar? Al doctor. Sí. Buenas tardes. Yo quisiera saber si es cierto que consumir el ajo en ayunas favorece a que se vaya curando la hipertensión. También me han tomado el electro y me ha salido como con isquemia. Yo soy hipertensa hace muchos años y quisiera saber si esos medicamentos que tomo, metoprolol, losartán, a largo tiempo dañan de pronto los riñones o algún órgano del organismo. Muchas gracias. Correcto. A ti María, gracias por comunicarte con nosotros en el día de hoy. Es una pregunta que se en estos casos con frecuencia pues en la consulta con los pacientes. Entonces, básicamente es la primera, una es con un electro con isquemia y la otra parte El vaso es, con agua. El ajo. El ajo. Sí, el ajo. En ayunas. En ayunas. En ayunas, eso. Sí, entonces respecto a la primera pregunta, el ajo en ayunas tiene que ver con la parte vegetariana, y yo pienso que si está descrito que algunos cambios dietarios, incluido el ajo y otras recetas dietéticas, tienen que ver con el control de la hipertensión, de tal manera que si no le molesta ese sabor tan fuerte y tan penetrante, no tiene mayor problema, pero siempre acompañado del tratamiento médico y de sus medicamentos que le envía el médico pues respectivo. Respecto a lo otro es si parece pues que tiene problemas a nivel de enfermedad coronaria, ¿cierto? Y los medicamentos para la hipertensión y los problemas cardiovasculares no tienen por qué dañar el riñón, ¿cierto? Lo que ocurre es que muchas veces hay otros medicamentos, por ejemplo, personas que sufran otros problemas asociados, digamos gastritis o colon irritable o tendinitis, que toman, por ejemplo, antiinflamatorios, por ejemplo, ibuprofeno u otros antiinflamatorios, que eso sí podrían tener que ver con el daño renal. Sí. Pero como tal, los medicamentos cardiovasculares no tienen por qué dañar el riñón. Sin embargo, dentro del programa de hipertensión siempre se envían los exámenes de sangre, la ecografía de riñones para estar monitoreando, pero realmente no tienen por qué dañar el riñón.
Ok, bien interesante la información. Doctor, las personas que tienen hipertensión o que son propensas, ya sea por herencia, etcétera, etcétera, ¿las bebidas energizantes, las bebidas que contengan cafeína, tienen algún efecto en este tipo de pacientes o no? Sí, podrían tener que ver, es decir, de todas maneras tendría que ser que esté descompensado el paciente para decirle que se abstenga de tomar las bebidas energizantes, pero si está compensado, en las cifras controladas, está autorizado a tomar bebidas energizantes porque al fin y al cabo son hidratantes que le pueden servir en caso de hacer deporte u otra cosa, ¿cierto? Entonces no están absolutamente contraindicadas, solo en caso de estar muy descompensados, pero de resto se pueden tomar con ciertas restricciones. Bueno, y las personas que tienen problemas de hipertensión, digamos, con respecto a otras enfermedades, ¿qué consecuencias puede tener o qué tanto se puede agravar el tema o en caso de cirugías? ¿En qué incide el tema de que sea hipertenso? Correcto, entonces respecto al pacientes que se van a operar y todo eso, entonces sí, es como prerequisito tener controlada la presión arterial para que puedan entrar a la cirugía, sea mayor o menor. Entonces en las consultas prequirúrgicas se toma todo este control y hasta que no esté controlada la cifra de presión arterial, técnicamente no se debe operar, sí. Pero eso es algo manejable, ¿cierto? Sí. ¿Y qué complicaciones tiene con respecto a otras enfermedades? Sí, se ve mucho pacientes que es hipertenso y que tenga diabetes asociada o problema de colesterol y triglicéridos asociados. Entonces sí se ve. Hay una enfermedad que se llama síndrome metabólico, que consiste en varias enfermedades a la vez, hipertensión, diabetes, ser fumador, obesidad también. Entonces tiene varias enfermedades a la vez y sí se ve concatenada todo este tipo de enfermedades. Y es mucho más complicado. Es más complejo, por supuesto. Es más complejo. Hagamos un paréntesis, doctor, porque tenemos otra llamada en este momento. ¿Con quién estamos? Dianita. Diana. ¿Aló? Hola Diana, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Excelente y mejorando, qué rico que estés comunicada con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta para nuestro especialista en el día de hoy? Mira, lo que pasa es que mi hermana sufre de la presión, ella tiene 40 años. Sí. Y ella no quiere tomar la droga y ella dice que no acepta la enfermedad y sufre de la presión, sí, no toma la droga y ella dice que ella no siente nada y no quiere aceptarla. Entonces nos preocupa mucho eso y no sabemos qué hacer con ella. Ok, ya entonces el doctor nos va a dar algunas indicaciones o algunas recomendaciones de qué se puede hacer en ese caso. Además que no la acepta porque ella se siente todavía muy joven. Claro. Ella dice, no, pues yo cómo voy a estar sufriendo no tiene muchos síntomas. Sin síntomas, exactamente. Y sin síntomas, o sea, comentábamos. yo bien joven, no tengo síntomas, no, eso solo están inventando. ¿Cuántos años tiene? 40. 40 años, sí. Está muy joven. Sí, en realidad está muy joven, ¿cierto? Entonces, el hecho de no tomar los medicamentos, pues hace de todas maneras que a corto plazo no tiene mayor problema, ¿cierto? Ella se siente bien, decíamos que es una enfermedad silenciosa, crónica, pero a largo plazo ella debe ser consciente de que puede sufrir de más adelante problemas cardiovasculares como infartos o otros problemas más serios o problemas de la circulación arterial. Sí. Pero a corto plazo no tendría mayor problema. Lo único de pronto es concientizarse de la realidad pues, del problema, de que sí existe y que pues, a pesar de que no tenga ningún síntoma, debe hacer el tratamiento respectivo. Como concientizarse un poquito y ponerse las pilas en la prevención de la enfermedad es como lo que yo aconsejaría. Así es, bien importante porque obviamente los cambios nos vienen en la vida y pues hay que aceptarlos tales como vienen, no para negarlos, sino precisamente para hacer lo que se debe hacer a tiempo. Marcelita nos está esperando en la línea. Marcela, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes, feliz de verte. Qué rico que estés con nosotros, Marcela. ¿Te gusta nuestro nuevo set, la nueva imagen, el nombre? Sí, me gusta mucho y te ves muy bonito también. Ay, muchas gracias. Rico que estés con nosotros. ¿Qué le quieres preguntar al especialista? Mira, lo que pasa es que, pues, precisamente ayer a mí me dio un dolor en el brazo izquierdo. Me comenzó en la caña de la mano y después por la tarde lo tenía en el hombro. Entonces he mantenido ese dolor ahí y quiero saber, ya que hablaron de eso, de... ¿Cuántos años tiene?
Tengo 38 años. 38 años, además costeña donde vaya. Sí, señora. Yo las identifico, mis colegas, mis Bien paisas. costeña, departamento del Magdalena. ¿Cómo le Ok. parece? Allí cerquita. Aquí mismito. Bueno, ya el Marcela, doctor mil te gracias. va a responder, Marcela. Correcto. Entonces, pues dolor simplemente en el brazo izquierdo y hacia el hombro, ¿cierto? Sí. Entonces, pues queda la duda de pronto de que sí tenga que ver con lo que comentábamos ahora, con el dolor de tipo cardíaco, ¿cierto? Entonces, lo que yo aconsejaría es mirar a ver si está acompañado de otros síntomas, por ejemplo, de una asfixia o un dolor muy fuerte aquí en el pecho directamente, o sensación de desvanecimiento o sudoración, pues ya es más preocupante y debe consultar al médico lo más pronto posible. De lo contrario, esperar a ver qué puede ser. También puede ser otra causa, digamos, de tipo a nivel de tendones, una tendinitis o algo. O sea, hay diversas causas de dolor en el brazo izquierdo. Entonces, mirar ella en general si está con, digamos, sensación de desvanecimiento o digamos, otros síntomas de agravamiento para consultas. De lo contrario, puede pedir una consulta de manera digamos, una cita que le asignen sin afán para que le hagan un diagnóstico diferente, puede ser de tendinitis o de otra cosa. El chequeíto que no debemos dejar de hacernos, recordemos que es muy saludable. A principio de año muchísimas personas lo hacen por costumbre, pero también estamos a mitad de año. Si usted no se lo ha hecho, si no se lo hizo a principio de año, pues vaya, aproveche las revísese vacaciones. todo. Exactamente, y revise todo, porque la verdad es que hacen un chequeo muy completo y eso lo debemos aprovechar para empezar a detectar esto que puede ser una enfermedad que es silenciosa, pero que nosotros debemos aprovechar todos los recursos que tenemos para pescarla a tiempo y para que no dejemos que se nos avance muchísimo en nuestra vida, en la etapa que estemos pasando. ¿Alcanzo doctor? una última pregunta? Chiquitica. Pero muy chiquita. Pequeñita. Muy chiquita. Y es en el tema de los hombres, doctor, porque no los podemos dejar por fuera, y es los hombres cuando empiezan con este tipo de enfermedades, le tienen mucho temor a cualquier tipo de medicina, porque ellos relacionan la medicina que le están mandando para la hipertensión, por ejemplo, no, es que esa me va a causar problemas de impotencia. Ellos relacionan todas esas medicinas y lo he escuchado varias veces. Disfunción eréctil. Disfunción eréctil. ¿Eso es cierto o no? Correcto. Sí, es una creencia popular ya, ¿cierto? Sin embargo, sí tiene que ver, es decir, a nivel médico y de efectos secundarios de los medicamentos. Los medicamentos para la hipertensión, algunos dan problemas de disfunción eréctil, aunque no todos en la misma proporción, pero sí tiene que ver, es decir, el hecho de estar tomando algunos medicamentos para la hipertensión tiene que ver, aunque no es un problema entonces insalvable. no es un mito para nada. No es un mito. O sea que no. ya sí lo han sacado de fuentes directas. Pero sí hay que hacer la salvedad de que si el señor está tomando los medicamentos para la hipertensión, no los puede suspender, porque es decir, va al médico, al especialista para que le controle su problema de disfunción eréctil, porque no puede suspender los medicamentos de la hipertensión porque es peor, Claro, ¿cierto? sí. Se puede manejar las dos cosas, yo creo que no es algo demasiado insalvable, se manejan las dos cosas, pero esa es la realidad. Son dos cosas que van de la mano, entonces a prestarle atención, señores, Y para lo que no dejen de importante de mi cuidarse el pregunta. corazón, precisamente porque puede venir otro problema gordo. Se pueden tratar las dos cosas al mismo tiempo. Doctor Luis Norberto, muchísimas gracias por haber Con el estado mayor con de los nosotros. gustos, cuando de pronto necesiten otro tema, con mucho gusto para Claro, servirles. Claro, aquí ya porque hace parte de seguimos nuestro con la directorio. diabetes. Claro que sí. Con mucho gusto. Recuerden los televidentes que en los agradecimientos aparecen los teléfonos del doctor Luis Norberto Correa Sánchez, que estuvo con nosotros en el día de hoy y como siempre está presto a atendernos de la mejor manera posible, así amablemente como vino en el día de hoy a estar con nosotros.